Señorito Well, Señorito Daniel. welcome to the podcast. Oiga, usted eso ya lo dejó predefinido, ¿verdad? Sí, ya es parte de... Hoy realmente un privilegio poder estar grabando aquí hoy, un privilegio con nuestro invitado del día de hoy. Invitado de lujo. Hoy, este especial de Navidad, porque estamos en especial de Navidad ahorita. Merry Christmas. Merry Christmas. Hoy tenemos de invitado al pastor Steven. Entonces, ¿cómo estás, pastor? Feliz, emocionado de estar aquí con ustedes. Ahorita fuera de cámaras les agradecía. Para mí es todo un honor y todo un privilegio y estar aquí en este podcast. No, pastor, de verdad que el privilegio es de nosotros. Igual como te decíamos fuera de cámaras, es que ahora tuvimos un mini podcast fuera de cámaras. Sí. Y hablamos, pero no, pastor, de verdad que gracias, te honramos. Ahorita para honrarte también públicamente, como te decía, para nosotros siempre es un honor tener un hombre de Dios como lo eres vos. Nosotros que hemos convivido, de repente no tanto 24/7 con el pastor Steven, pero que sí hemos tenido diferentes interacciones. El episodio del podcast pasado, donde hablábamos del campamento en el cual surgió este podcast, fue a raíz de que el pastor es el pastor de los prejuveniles en el que llevamos a cabo ese campamento. De hecho, bueno, supongo que sí, de las invitaciones a los campamentos tienen que pasar por vos, que vos las aprobaras, claro, y todo, sí, y tener ese discernimiento. Entonces, parte de que hoy estemos acá y ahorita que lo veo, es gracias al pastor. Primeramente confío en nosotros y que Dios también. Y escuchó la voz de Dios para ponernos ahí. Entonces, parte de todo esto de ahorita, literalmente, es gracias a que el pastor un día dijo, sí. Yo sí. ¿Quiénes serán esos? Pero vamos a confiar. Esos que no conozco, esos sin nombre, voy a ponerlos juntos. Pero no, sí, pastor, realmente para nosotros es un privilegio. Y pastor, para iniciarme siempre me gusta iniciar con una pregunta y voy directo antes de presentar el tema. Dale. Pastor, para ti, ¿quién es Dios? Dios para mí representa absolutamente todo. Sin Él, mi vida no tiene sentido. Sin Él, mis pasos no tienen fundamentos. Sin Él, mi visión está ciega. Realmente Dios es por quien me levanto y por quien me acuesto, por quien lucho, por quien me esfuerzo. Y ahorita contamos un poquito más, pero también por quien estoy sentado aquí en esta silla. Wow. Si tuviera que definirlo, Dios es todo para mí. Dios es todo. Dios es el principio y Dios es el final de mi historia. Me encanta siempre escuchar cada persona su concepto diferente de Dios. Y es parte, digamos, en el podcast anterior yo lo decía, que la gente tiene que darse como ese tiempo de conocer a Dios, no dejar el Dios que nada más le presentan. Porque Dios lo presentaba, Dani presentaba a Dios como su mejor amigo, yo presentaba a Dios como mi sanador, vos presentas a Dios como tu todo. Entonces es lindo ver cómo Dios es tan detallista que con cada persona en especial él tiene algo. Claro. Él no es como, voy a hacer igual con todo. No, él dependiendo de la necesidad que nosotros tiene, así se nos presenta y así nos ayuda. Es hermoso. La relación de Dios con cada persona es individual, o sea, muchas veces, y era algo que hablamos un poco en el episodio anterior, pero muchas veces se llega a presentar un Dios, es como un Dios para todos, pero la verdadera forma no es conocer, o quizás la verdadera forma es llegar a conocer ese Dios, y que ese Dios, que es Dios todo omnipotente, Dios todo omnipresente, claro, realmente poder tener esa relación con Dios. Y pastor, ya para poder continuar, quizás así muy brevemente para todos nuestros televidentes, todos nuestros oyentes. Sí, siempre bien. Tranquilo, yo controlado. Es que luego se le va. Para todos nuestros televidentes, oyentes, así muy breve, ¿quién es el pastor Steven? Bueno, voy a contarles un poquito rápido, voy a tratar de ser bien rápido con la historia, pero que no se me vaya nada. Yo por muchos años viví desorientado. Creo que el diablo, cuando no te puede matar, te busca distraer. Y por muchos años viví distraído en las cosas del mundo, en mis necesidades, en lo que yo quería. Sin embargo, por su gracia y su misericordia, llegué a conocerlo. A mis 17 años de edad conocí un grupo de Impact Global. No conocía mucho de Dios al respecto. Tenía una familia que decía creer en Dios, pero realmente no lo modelábamos. Y a raíz de este grupo, Dios me conecta con su corazón. Decirles que al inicio fui un poco rebelde, fui esa oveja difícil, esa que saca canas. Me negué muchísimo a ir a un encuentro.
Pero me sucedió una historia un poco particular que de hecho hace poquito la prediqué en un encuentro cuando iba para una fiesta, la última fiesta que fui. Resulta ser que salía el día siguiente después de la fiesta. Y con mucha vergüenza a montarme en un bus, en fachas, mal peinado, y ustedes se podrán imaginar. Y cuando iba de camino a mi casa, me comencé a sentir muy mal. Extrañamente no sabía por qué. Y tenía una mancha de sangre en una camisa blanca. Mi mamá siempre me compraba muchas esas camisas polo. A mí me encantaban. Y esa era mi camisa favorita y se me manchó de sangre. Entonces yo me acuerdo haber visto esa mancha, pero yo no entendía qué era esa mancha, por qué tenía esa mancha en la camisa, porque aunque había ido de fiesta, realmente tenía memoria de lo que había sucedido y no recordaba en ningún momento donde eso pudiese pues haber pasado. Cuando llegué a mi casa, estaba solo, mis papás estaban en Estados Unidos y comencé a llorar. Me comencé a sentir vacío y vi una publicación de un encuentro justamente en ese día y dije, es ahora o nunca. Joven despedazado, destruido, vacío, como yo solo. Siempre fui una persona un poco distante, no era el más extrovertido del salón. Siempre fui muy introvertido. Ese compañero que estaba en la esquina, ese usualmente era yo. Y después de que llegué a esa fiesta me puse a llorar. Y después de ahí fui al encuentro y tiempo después entendí, y Dios me lo dijo, de hecho, en una oración, que esa había sido su sangre que había caído sobre mí. Wow. O sea, no había alguna herida, no había nada, solo apareció la mancha. Solo había una mancha en mi camisa. Wow. Y estaba preparando la enseñanza para un encuentro. Y yo pidiéndole dirección a Dios de qué predico, entonces me transportó a esa historia y me decía, ¿te acordás cuando no entendí? ¿Cómo me iba a acordar de eso? O sea, lleva muchos años, ¿verdad? Y yo sí, claro, me acuerdo. Y me dice, esa fue una gota de mi sangre que cayó sobre ti. Wow. Por eso a partir de ese día tu vida cambió. Lo que una gota de sangre de Cristo puede hacer en la vida de uno. Y a partir de ese día se transformó mi historia. Lo que se suponía que era un experimento, ir a un encuentro, se convirtió en una verdad. Y a partir de ahí le entregué mi vida a Jesús por completo. Eso de esa mancha a mí me dejó, pastor. Ahorita sí, o sea, bajo la jacket, estoy todo erizado. Era una señal, al final de cuentas. O sea, Wow. yo no lo entendía, y justamente tiempo después pasa la historia, no sé si escucharon el apóstol cuando la profeta tuvo el accidente y que apareció sangre en su ropa, y yo inmediatamente me identifiqué con eso porque me acordé cuando Dios me lo reveló en medio de una enseñanza, que a través de su sangre Él me conectó con Él. Ahí es donde uno se da cuenta que de verdad las cosas de esos tienen que ser tan personales que usted las experimente, porque, o sea, ¿quién te va a creer eso, pastor? Hasta que uno verdaderamente, o a ver, te podían presentar a Jesús y a Dios de mil maneras, pero Dios se presentó directamente ante vos con algo que vos decís, o sea, o es Dios o es Que nada. no lo entendí. Claro. Ese día lo que hubo en mí era molestia, porque mi camisa favorita se había manchado, ¿verdad? Pero años después logro entender que fue lo que Dios quería para ese momento. Claro. No, pastor, qué impresionante, ¿verdad? Que ver ese amor de Jesús por nosotros, y era algo que estábamos hablando en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestros errores. Y como decía usted ahorita, quizás usted se consideraba la oveja negra, la oveja perdida, y Jesús con su sangre literal fue a buscarte. Entonces, Claro. qué lindo, pastor. Y continuando un poco la historia, quizás a partir de ese momento que fue encuentro y comenzaste a servir, ¿cómo fue ese camino hasta ahorita? O sea, o quizás alguna historia así, de esas que uno lo dejan con la boca abierta. A mí algo que siempre me gusta de esta pregunta es conocer, porque, pues sí, sos el pastor Steven, pero al final de cuentas también sos simplemente también Steven. Claro. Sos al final el pastor, el ministro, el líder, lo que sea, tiene su parte humana en la que afronta luchas, problemas, circunstancias. ¿Cómo ha sido todo ese caminar después Claro, después de que fui a encuentro, la vida fuera de Cristo es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil, y dentro de Cristo también tiene sus retos. Claro. Pero lo digo
para dar un adelanto de lo que voy a contar y para que todos podamos entender lo que quiero decir, a veces hay retos difíciles dentro de la vida del cristiano, pero te aseguro que es más difícil no serlo, ¿verdad? Y cuando yo entré a los caminos de Dios y le entregué mi corazón por completo, pasé uno de los procesos más complejos en mi vida después de haber ido a Encuentro, y le agradezco a Dios porque fue en el momento justo. Me fui a Encuentro y meses después me diagnosticaron una enfermedad que no tenía cura y que me complicaba muchísimo. Así, muy resumen, mis vasos sanguíneos eran más grandes que los que una persona normal promedio tiene. Entonces eso implicaba que mi sangre no fluyera correctamente dentro de mi cuerpo, por lo cual a veces no llegaba de manera correcta al cerebro, se me bajaba mucho la presión, o a veces no transicionaba el cerebro como tenía que transicionar. Entonces me estaban investigando algunos tumores en el cerebro y demás, y me compliqué mucho. Al final, la última cita que tuve con el doctor, él me dijo, mira, disfruta la vida hasta donde Dios te lo permita. Qué fuerte. Y trata de ser feliz en lo que cabe, ¿verdad? Porque esto no tiene cura. Eso afectó muchísimo. Pesaba casi 45 kilos aproximadamente porque había muchas cosas que no podía comer. Mi dieta era súper estricta. No podía sentirme muy feliz ni muy triste porque las emociones afectaban muchísimo mi salud. Pasaba de 3, sin exagerar, de 3 a 4 días a la semana en el hospital. Complicado, perdía la memoria, me desmayaba, dolores de cabeza extremos y muchísimas cosas que pasaron. Un día llegué al hospital y salía al día siguiente de pasar internado, de pasar 10 horas desmayado sin tener conciencia. Entonces fue muy difícil, y recuerdo que justamente tuve una conversación con alguien que no estaba en la iglesia y me decía, Steven, pero ¿por qué si ahora que estás en la iglesia te sucede eso? Y yo lo que le respondí a esa persona es que no podía existir mejor momento que me sucediera eso, porque no me imaginaba yo afrontando ese proceso sin Dios a mi lado. De hecho, eso te quería preguntar, pastor, porque ya nos cuentas que de esa parte ya vos conocías, ya había sido tu encuentro, ya habías tenido una relación con Jesús, pero hay muchas personas que en ese momento llegan a renegarle. Claro. Y decir, pero si yo estoy contigo, ¿por qué me haces esto? No, Claro. No hubo un momento en el que vos te enojaras o pensaras por qué. Honestamente no. En ese momento me mandaron, el doctor me mandó a dejar la iglesia, me mandó a dejar la universidad, tuve que dejar la universidad. Mis aspiraciones a trabajar eran casi que nulas, ¿verdad? Estaba destinado a ser un mantenido de mi mamá. y yo tuve una conversación con mi mamá. Le agradezco mucho a Dios por la vida de mi mamá, porque en ese momento yo le dije, vea, mamá, yo voy a dejarlo todo menos a Dios, porque es lo único que me sostiene. Tuve un buen amigo en ese camino que siempre me traía, me llevaba, me acompañaba en los momentos difíciles y permanecí, ¿verdad? Creo que más que yo renegar, siempre cuidé mucho lo que escuchaba, y creo que esto es una alerta para toda la juventud y todas las personas que nos están mirando y que nos están escuchando. Ten mucho cuidado a quién le abres tus oídos, porque de lo que uno se alimenta es lo que uno termina reproduciendo. Y muchas veces vienen esas malas compañías a decirte, pero ¿por qué? Como la esposa de Job. Momento, claro, ¿por qué mejor no te echas a morir? O sea, renuncia, maldecilo, o sea, salite de ahí. Pero hay que tener el enfoque claro y la visión clara y el oído atento y ese discernimiento espiritual para saber de quién poder recibir un consejo y de quién no poder recibir un consejo. Wow, pastor, porque viendo la historia realmente me asombra, y quizás esa es la pregunta que te quiero hacer. Entrando a la iglesia con poco tiempo de ver eso, ¿cómo tuviste esa convicción tan clara de Jesús para en un momento tan difícil, en un momento tan complicado, no llegar a quizás desviarte o quizás hacerle caso a esas voces que te pueden llegar a decir como váyase desde que o incluso renunciar? O sea, yo conozco personas que por menos de la mitad de eso han renunciado a todo. Es como, bueno,
de nada me sirve. ¿Cuál fue esa clave, pastor, para tener esa convicción en Jesús? Te soy honesto, valoré mis opciones, ¿sí? y eran dos, eran sencillas. O lo afrontaba solo o lo afrontaba con él. Y tomé la decisión correcta y fue afrontarlo con él. Veía la situación y era consciente en que si yo tuviese que haber enfrentado eso solo, de repente no hubiese podido sobrellevarlo. Entonces eso me inclinó, por supuesto. No les estoy diciendo que siempre estaba en el top de mi emoción o de mi parte espiritual. Como todo ser humano, tuve mis momentos endebles, tuve mis momentos difíciles. Muchísimas veces opacaba las voces que escuchaban con mi propia voz. De hecho, ahorita que estábamos, recuerdo, por ahí lo debo tener en la computadora. Recuerdo una vez que estuve muy mal y me grabé como en un mini podcast yo, y luego me lo puse. Y ese día, de hecho tenía que ver con la temática del campa de este año. Ese día hablé sobre para mí qué era ser un héroe. Y solo eso nadie lo ha escuchado, eso solo lo escuché yo, me lo grabé para mí. Y yo me decía en ese audio que los héroes no nacen, se forman, y se forman en los procesos difíciles. Y yo me autodecía ese día en ese audio que yo creía que yo era un héroe que me estaba formando en medio de un proceso difícil. Entonces muchas veces me hablaba para poder opacar lo que escuchaba de afuera o lo que escuchaba de mi propio doctor, ¿verdad? Me encanta eso, ver el hecho de que, a ver, al final de cuentas, con Jesús o sin Jesús vamos a seguir teniendo problemas. Hay una vida que afrontar. Vamos a afrontar un cáncer con Jesús o sin Jesús. La diferencia está en lo que vos decías ahorita, pastor, en tener como esa fortaleza de la que uno se puede apoyar. Porque a mí me encanta ver la historia de cuando Jesús va en la barca con sus discípulos y hay una tempestad. Él estaba dormido, entonces tomémoslo como de que él no estaba. Tempestad iba a haber, la diferencia es que Jesús estaba en la barca o no, y lo bueno de que Jesús está en la barca es que tarde o temprano esa tempestad va a acabar. Pero hay mucha gente que dice, no, estoy en tempestad, me voy a luchar con mis propias fuerzas. Es ahí donde van con sus propias fuerzas y terminan más destruidos de lo que ya estaban, porque creyeron que con su super, no sé, lo que sea, pueden afrontar las cosas sin necesidad de tener a Jesús. Buenísimo. De hecho, es esencial, siento yo, muchas veces estar en tempestades. Es esencial pasar por procesos. Muchas veces, y esta semana estoy hablando eso con mi abuela y me acuerdo que yo le decía, Saludos para la abuela Daniel. Sí, estaba hablando eso con mi abuela y yo le decía, abuela, ¿para qué es un desierto? Y ella dijo, no, para aprender, no, para ser formado. Y yo, ¿sabes qué hizo Oseas 2:14? Que el desierto es lo que usa Dios para enamorarnos. Entonces, es esencial muchas veces los procesos de tempestad, los momentos de escasez, los momentos de enfermedad, los momentos de crisis, para realmente poder enamorarnos de Jesús, Claro. para realmente poder enamorarnos de Jesús. Así Y es en medio del proceso donde no hay nada, donde quizás está en ver las cosas imposibles, comenzar a ver que Dios se meta a hacer lo imposible. Porque, y quizás es algo que me llamó la atención ahorita de tu testimonio, pastor, la primera señal que tú viste de parte de Dios fue una gota de sangre de parte de Dios, y que tu enfermedad en ese momento fuera también en la sangre. Es muy curioso, porque Dios desde el inicio ya estaba cubriéndote con su sangre, en medio de que quizás tu sangre en ese momento estaba fallando, no se estaba comportando como normalmente se tenía que comportar. Entonces, es ver a Dios poniendo su mano, poniendo su sangre en medio de la tuya. Y pastor, cuéntanos un poco cómo fue ese milagro, cómo fue ese proceso, cómo te diste cuenta de eso, porque realmente sí estoy intrigado. Sí, mira, nada más para ya para responderte a eso, justamente de hecho en ese audio que me grabé, me agarraba de ese verso de la barca. Te lo voy a pasar para que vean que y lo puedan escuchar ahí cuando tengan un tiempo. Pero vamos a ver cómo llegué a ese momento. Tuvo que ver con una promesa de Dios también. Cuando vengo de encuentro, todavía no había pasado por ese proceso de enfermedad, y estábamos en una cruzada por la familia que se hizo en Desamparados. ¿Cómo es que se llama este lugar? Se me olvidó, que el Estadio Cutimonje, por ahí. Por venir.
por venir, pero eso es la Villa Olímpica. La Villa Olímpica. Hicimos, Sí. la visión en ese momento tenía una cruzada por la familia en la Villa Olímpica. Y era la primera vez que yo iba a algún evento, tenía muy poquito de haber venido de encuentro y pues había aprendido sobre ofrendar y diezmar a Dios, lo que aprendí en el encuentro. Y había una promesa de consagración para el siguiente año. Y yo no sabía realmente cómo pedir del todo, entonces lo único que le escribí en el sobre a Dios en ese tiempo fue, Dios, que pase lo que pase, no me muera sin cumplir mi propósito. Claro, sin imaginarme todo lo que venía después de, ¿verdad? Entonces yo creo que parte del milagro se sostuvo o se mantiene dentro de esa promesa. He tenido la oportunidad de contar ese testimonio en alguna oportunidad que he tenido de bendecir tiempos de ofrenda dentro de algún evento. Pero sí, después de ahí venimos a un evento aquí en la casa también. Yo por eso estoy tan agradecido con Dios por haberme puesto en esta visión, porque aquí definitivamente Dios ha bendecido mi vida enormemente. Y había un profeta predicando ese día, me trae un amigo, el pastor Hansel, que creo que ya estuvo por acá. Pueden ir a ver el episodio con el pastor Hansel y no, es que ese está buenísimo. Sí. No, incluso muy pronto vamos a tener el pastor Hansel por aquí, un episodio especial. Y entonces vamos a... Se le cruzaron los cables a Daniel. No, pero qué increíble, pastor, que en medio de una ofrenda es donde actúa Dios. Entonces... Te termino de contar la historia. Ok, listo. Entonces, resulta ser que el pastor Hansel me trae y estaba un profeta predicando en el escenario y dice que hay alguien que tiene un problema en la cabeza, como me da muchos dolores de cabeza, levanto la mano, paso al frente y me dice que no soy yo. Me devuelvo con mucha pena a la silla. Yo soy la persona más introvertida del planeta, ¿verdad? Yo jamás iba a hacer eso, pero algo sentí hacerlo. Luego vuelvo a levantar la mano porque vuelve a decir que hay otra persona. Involuntariamente, no sé por qué lo hice, y vuelvo a correr al frente y me vuelve a decir que no soy yo. En eso, mi apóstol me llama y Dios comienza a hablarle al profeta y comienza a Dios a mostrarle al profeta toda la situación que yo tenía. Y simplemente estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto de Dios. Y a partir de ese día el milagro sucedió y nunca más volví a tener ese problema de salud. Lo importante de una palabra de Dios, lo importante o el peso de una palabra de Dios. La Biblia habla del centurión que fue a buscar una palabra y solo bastó una palabra para que el centurión en su casa recibiera un milagro. Y continuando, pastor, qué impresionante A mí me gustaría agregar algo con respecto a eso que para mí es súper importante. La gente se tiende a quejar cuando Dios le permite pasar cosas. Al contrario, yo siento que en el momento que usted Dios no lo esté probando, preocúpese. Porque significa que usted no está haciendo nada relevante como para necesitar que Él llegue, lo agarre usted y lo lleve a otro nivel. Entonces, yo a Dios siempre yo a la gente le digo, yo he aprendido a agradecerle a Dios incluso por los problemas que estoy pasando. Claro. Porque si Él simplemente hubiera querido ya llevarme, me lleva. Y mejor estar aquí lidiando con problemas, con situaciones que sé que Dios me va a ayudar y que por algo me está probando, porque al final mi vida va a ser para eso, para que mis problemas, mis situaciones le sirva a alguien más. Pero hay gente que se queja. De hecho, en estos días leí un versículo que estaba en Primera Filipenses. Primera Filipenses. Era Filipenses 1. Es que es muy temprano. Cuando somos grandes, esto es muy temprano. Creo que sigue dormido. Filipenses 1, donde decía La salud, por eso. que es un privilegio, que Dios nos da el privilegio no solo de creer, sino también de sufrir por Él. Entonces, imagínese el impacto de uno poder sufrir a causa de Jesús, uno poder pasar procesos a causa de Jesús. Es un privilegio, y cuando entendemos la palabra privilegio, que es un beneficio, es algo que no cualquiera tiene acceso o que no cualquiera puede obtener, realmente es algo muy lindo, porque Dios nos da el privilegio, y eso lo hablamos en el primer episodio. Para Dios sería sencillo comenzar a
hacer llover Biblias del cielo, que todo el mundo se convirtiera, pero Dios nos da el privilegio de poder servirle, de poder estar ahí para Él, de poder ser ese instrumento que Él utilice, de poder ser esos que padecen a causa del nombre de Jesús. Exactamente. Y ahora sí, para irnos... Para ya ir profundizando el tema. Entramos ya con el especial navideño. El especial de Navidad. Hoy es el especial navideño. Hoy, mientras usted está abriendo regalitos. Mientras usted esté abriendo regalos con toda su familia, hoy estamos aquí en este especial. El mayor regalo es la salvación. Sí, pues sí. Entonces, para presentar el tema, roble tambores. Vamos a deconstruir, romper. Nunca me lo aprendí. Vamos a romper a Santa. O sea, hoy Santa, ahí en la pantalla usted lo puede ver, está golpeado el hombre, está herido. Imagen, bro. Está maltratado. ¿Te gusta? Sí, no, moreteado y todo. Pero hoy Santa llega a ser la representación de muchos de esos tabús que existen dentro de la iglesia o muchos de esos temas que quizás... Y antes de nada, queremos aclarar por qué nos gusta este tema con vos, pastor, porque al final, creo que no lo he dicho hasta el momento, pero el pastor, como creo que sí, más o menos lo hemos dicho, es pastor de los prejuveniles, de jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces siento que es un tema muy enfocado a cosas que los jóvenes hoy en día tan siquiera saben para dónde agarrar, llenos de ideologías, que no saben ni qué creerse, que un día soy una cosa, que un día soy otra, que un día me gusta esto, que un día me gusta lo otro. Entonces nos gusta este tema porque vamos a tocar temas de repente tabú para muchos, pero que al final muchas veces que algo sea tan tabú hace que la gente no lo hable, y cuando no lo hablan hay ignorancia, y cuando hay ignorancia no saben qué hacer. Claro. Entonces eso es lo que queremos hoy con esto. Hoy vamos a tener una dinámica especial. Sí, es la primera vez que hacemos una dinámica diferente. Sí, las veces que hemos querido hacer dinámicas, el podcast simplemente no sale. Sí. Una vez hicimos una con ChatGPT. Y en medio podcast dijimos, no vamos a grabar nada. Sí, en medio podcast, llevamos media hora grabando el podcast. Fue como, no, grabamos otra cosa. No, vaya se pasó. Y borramos todo y comenzamos a grabar otro episodio. Bueno, pero hoy no sea el caso. Hoy tenemos diferentes temas. Vamos a tener una ruleta con todos los temas que vamos a estar hablando. Vamos a hacer ciertas preguntas y como lo decía ahorita Güell, la intención de hacerlo contigo, pastor, es que así como pastor de prejuveniles puedas dejar un impacto a todos esos jóvenes que nos están viendo y que nos están oyendo, todos esos jóvenes que quizás en sus inicios pueden llegar a tener dudas sobre esto. Claro. Y sí. Entonces, no sé si damos inicio a la dinámica. Como ahorita van a ver aquí en la pantalla una ruleta. En esa ruleta van a estar todos los temas que hay de diferentes cosas que son las que creemos que son un poco más en pos de cosas de la juventud, cosas en las que están metidas y demás. Entonces quiero que vean esta ruleta que va a aparecer acá en pantalla. Nos ayuda a hacerla mi amigo Daniel aquí presente. Daniel traía todos los visuales. Sí. Ustedes ven. No, varios temas. Los leo. Tenemos temas: perdón, sexualidad, religión, depresión, todo y más. Y si usted quiere que luego hablemos otro, póngalo ahí. Ahí en comentarios usted, cuando saquemos este episodio, ponga qué tema le gustaría y próximamente lo vamos a estar hablando. O sea, que hubiera puesto así como, no sé, noviazgo. Sí. Ahí entra como también la parte de sexualidad. Falta calle. Pero sí, creo que el que no se ve ahí que está en verde es perdón por aquello. Pero para iniciar con la dinámica es básicamente, vamos a girar la ruleta y vamos a despedazar a Santa, que Santa es la representación de cada uno de los tabús que quizás haya ahorita aquí. Entonces, le damos play. Dele sin miedo. Dice que el primer tema es... Se queda pegado. Sí, ya se apagaba. No servía. Vamos a ver. Okay. Uy, se quedó en depresión. Siento yo que este es uno de los temas que más golpea a la juventud. A ver, yo tengo una pregunta. Yo siempre me la he hecho. Yo tengo mi criterio, esa pregunta no quiero ofender a nadie. Es mi criterio. ¿Puede un cristiano? Esa es la que yo iba a hacer. Al lado. ¿Puede un cristiano que verdaderamente se diga ser seguidor de Jesús así a muerte, estar en depresión? De que puede. Decime qué te impide tenerlo. O sea, yo puedo tener depresión, yo puedo cometer pecado, yo puedo hacer lo incorrecto, porque podemos, porque no hay nada que nos los impida. Que debamos, de repente puede ser la pregunta
correcta y por qué estamos en esa situación. Sí, creo que lo mencionaba al inicio del podcast, cuando el diablo se da cuenta que porque no tiene jurisdicción sobre nuestra vida, él no tiene autoridad sobre nuestra vida, él no puede darnos ni quitarnos la vida. Entonces, ¿cuál es la estrategia que busca Satanás? Distraernos. Ujú. Y muchas veces nos distraemos en entretenimientos, nos distraemos en muchísimas cosas que nos ofrece el mundo, pero no sacamos un tiempo para atendernos. Y es ahí en la atención, en el tiempo que apartamos para Dios, en el momento que apartamos para Dios, donde realmente, valga la redundancia, nos atendemos y podemos ir solucionando todas esas necesidades, tanto físicas como emocionales, que nosotros como hijos de Dios tenemos. Ahora, el punto es, ¿tenés depresión? Entonces trátala, porque si lo tenés, no solo porque seas o no seas cristiano, es que es algo que no te conviene portar. Vos me preguntabas, pastor, ¿podemos? Claro que podemos, todos nos es lícito, lo podemos, pero que te convenga tenerlo es otra cosa, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar nosotros como jóvenes en cada una de esas situaciones, llamémosle depresión, llamémosle ansiedad, y poder buscar la salida. Y cierro nada más con esto que creo que se conectaba con el tema anterior. La depresión, la ansiedad y muchas cosas se convierten en un proceso para nuestra vida. Hay procesos que los envía Dios y hay procesos que yo decido escogerlos. Qué bueno. Sin importar si Dios te envió el proceso o no te lo envió, que aconsejo te doy, introducite en los procesos que Dios te envía, no en los que vos te formás. Pero si hoy estás en medio de un proceso, yo he escuchado mucho la frase, y llamémosle depresión, imagino que ustedes la han escuchado, que los procesos nos hacen fuertes. Y yo creo que esa frase es un error. Y voy a decirle desde mi punto de vista por qué. Vos podés entrar en un proceso y hay dos tipos de personas que entran en el proceso. El que entró al proceso y terminó peor que a como entró, y el que entró al proceso y terminó mejor que a como entró. Entonces, para mí el proceso no nos hace más fuertes. Lo que nos hace más fuertes es superarlo. Okay. ¿Querés convertirte en una persona fuerte? Supera el proceso. Salí de esa situación. Lucha para salir de esa situación. Lo que pasa es que entonces decimos, no, pastor, estoy en un proceso de depresión. ¿Y cómo te sentís? Súper fuerte. O sea, realmente no lo estás. O sea, te estás autoengañando y te estás saboteando. Yo creo que el plan de Dios, sea que Dios te haya introducido en un proceso, o sea, que vos mismo hayas escogido por alguna situación, algún acontecimiento o algo que sucedió en tu vida, meterte en esa situación, entonces salí de ahí y te aseguro que vas a terminar más fuerte que a como entraste en esa situación. Eso yo lo veo porque a veces son muy buenos para hacernos la víctima. Porque bien lo decía ahorita el pastor, hay procesos que Dios permite y procesos que yo me meto por cabezón. Y ya, si yo estoy de cabezón, lo peor que puedo hacer es hacerme el pobrecito. Exacto, y creo que al fin y al cabo en la Biblia entendemos, un Elías estaba en depresión, ganas de morirse tenía, entonces... Pero sí, a mí me gusta porque llegó el ángel que le dijo, come y bebe. O sea, Dios le suplió al final de cuentas porque no era que Elías se quiso meter en un proceso, fue cosas, pues al final sí, iniciales. por dejarse llevar por sus emociones, claro, del miedo que tenía en ese momento. De que lo iban a... Sí, que se lo iban a echar al hombre. Darle. Pero, bueno, termina la idea, perdón. No, entonces creo que respondiendo un poco también lo que decía Well, podemos, claro que un hombre de Dios, una mujer de Dios en la iglesia puede tener depresión, pero la idea, o como siguiendo lo que decía el pastor, es qué hacemos con eso. O sea, claro, no podemos permitirnos como hijos de Dios quedarnos en esa depresión. Si llegó el proceso, listo, ok, pero no puedo detenerme, no me puedo echar a morir, sino que así como Elías también, ok, Dios llegó y lo incomodó y le dijo, listo, es momento de salir, vaya, yo estoy contigo. Y entender que si Dios está conmigo en medio de cualquier circunstancia, yo no tengo por qué razón llegar a sentirme en un estado de depresión. Claro. Yo, y ahora quería preguntar, ¿cómo ven ustedes? Porque yo siempre he visto mucha gente, hace poco me salió un video de una muchacha como que era psicóloga cristiana, no sé qué, y le decían, no, es que las personas o tienen a Dios o tienen la psicología, no se mezclan, no sé qué, no sé cuánto. ¿Ustedes cómo ven eso de que un cristiano diga, me voy a tratar más psicológicamente y que con Jesús siendo cristiano? ¿Cómo lo ven? Porque hay gente que dice que no se puede, que pecado, que la. ¿Qué piensan?
Realmente yo no tengo el criterio técnico, puesto que no soy psicólogo, pero creo que vamos a lo mismo. Creo que si es algo que te conviene y que te ayuda, pues a hacerlo. O sea, si eso te va, si eso te va a hacer mejor persona, mejor hijo de Dios, mejor discípulo, mejor ser humano, te va a dar estabilidad. Yo desde mi percepción diría, hacerlo, o sea, si te conviene. Claro. Pero si eso no te conviene, si más bien te lleva al lado opuesto, entonces te está separando, se te están metiendo ideas. He conocido psicólogos o he escuchado personas que van al psicólogo y que el psicólogo les recomienda que dejen de servirle a Dios porque están muy cargados. Entonces, pesa en la balanza, o sea, eso te está acercando o te está alejando. He visto también en redes sociales y por ahí creo que sigo una persona que es un psicólogo cristiano, que él se denomina cristiano, y pues obviamente creería y lo que menos esperaría es que una persona como esas pues te diga, no, aléjate de Dios, Claro. porque eso es lo que te está presionando, o sea, cuando más bien es la salida. Y aquí hay alguien que lo puede decir con autoridad porque estuvo en medio de un proceso donde la recomendación eficaz era aléjese porque eso es lo que necesitas. Y si yo hubiese seguido ese consejo, pues quién sabe dónde estaría ahorita. O sea, Claro. Si te acerca y te hace mejor, pues a mi percepción hacerlo. O sea, si te daña y te está alejando, pues entonces considéralo. Pastor, ¿y qué consejo le darías a quizás a esos jóvenes o personas que nos están viendo, que ahorita quizás dicen yo tengo depresión, yo estoy en una etapa en la cual estoy triste o quizás me quiero morir? ¿Qué consejo le darías a esas personas para salir de ese momento? Yo creo que Dios nunca respalda la lástima. Bueno. Moisés dijo, me cuesta el habla. Entonces Dios no le dijo, ay, pobrecito Moisés, no, mira, como nos ha venido enseñando, pues te va a cambiar de mano. Aarón, vení, hacelo vos. No. Ay, es que estoy pasando por esto. Es que soy muy pequeño, no sé, aquel está muy grande. Ay, sí, no. Dios nunca respalda la lástima. Dios siempre respalda la fe en acción. Entonces, si vos que nos estás viendo, me estás escuchando, decís, pastor, estoy pasando por un proceso, me siento muy triste, mi vida se acabó, te digo que esa es la ruta incorrecta para salir. Tené acciones de fe, busca salir de esa situación, atendete, o sea, pasa tiempo con Dios, tené acciones que te impulsen a salir de ese proceso en el que hoy estás adentro. Pedile dirección a Dios. Mira, Dios tiene una respuesta para todo. O sea, anda en el libro, que aquí lo tiene David, en el manual de vida, y te aseguro que ahí vas a encontrar la ruta de salida a la situación que estás enfrentando. Pero hace algo, o sea, no te quedes ahí esperando que Dios respalde tu tristeza o tu lástima, que Dios respalde tu fe y tu acción. Qué bueno, pastor. Me quedo con eso de Dios no va a respaldar la lástima. Sí, Buenísimo. qué bueno. Y sigamos con la ruleta, a ver Vamos a el ver qué más nos siguiente toca. tema. Voy a hacer ruleta cada vez más lenta, a ver si... Ya la señal. Volví a tocar otra vez el mismo tema. Fuerte. El perdón, qué tema más fuerte. Creo que ahorita este mismo tema, creo que el mayor enemigo del perdón es el orgullo. Claro. El Entonces, orgullo es como un cáncer. sí, claro. Entonces, creo que ahorita un tema como ese, o sea, que se me perdieron las preguntas. En lo que Daniel encuentra sus cosas, yo siento, bueno, no lo siento, lo he visto, parte de lo que decía ahorita Dani, vimos una generación cargada de orgullo, en el que me ofendieron, pues bueno, yo no voy a sanar eso en mi corazón. Y algo que yo he visto es que al final, una herida del corazón que usted no trate o un montón de orgullo o falta de perdón, al final puede tener consecuencias, llamémosle físicas. Claro. Yo he conocido personas, suena loco, pero que contraen un cáncer a raíz de que en su corazón Dios nunca mío. perdonaron a un familiar. Exacto. Entonces, pastor, así, aprovechando eso que decía Well, en estas fechas, diciembre, ahorita hay muchas actividades familiares. O sea, ¿cómo puede un joven perdonar a alguien que no ha cambiado o que no le ha llegado a pedir perdón? Sí. El perdón, empecemos y pongamos las bases del tema. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión.
Entonces, si estás esperando sentir, perdonar a alguien, te vas a quedar toda la vida esperando que ese bus pase. Y mi amigo, te digo algo, ese bus nunca va a pasar. Ahí te vas a quedar esperando. Entonces, tenemos que empezar por tomar la decisión de perdonar. Ahora, sé que este podcast lo escuchan personas que son cristianas y otros que no son cristianas. Le hablo a los cristianos. No podés decir que sos cristiano, porque recordemos de dónde viene la palabra cristiano, ¿sí? Somos aquellos que nos parecemos a Cristo. ¿Y qué vino a hacer Cristo al mundo? Claro, a redimir, a traer perdón. A traer perdón. Entonces no podés decir que sos cristiano si vivís con un corazón lleno de rencor. Wow. Porque entonces no te pareces a Cristo. Estás viviendo un autoengaño, o sea, Claro. te estás poniendo una máscara. Si sos cristiano, lo primero que debes de hacer es vivir con un corazón lleno de perdón. Ahora, no sos cristiano, te recomiendo perdonar, porque la única persona beneficiada de perdonar no es a quien le pedís perdón, es quien pide perdón, porque vos te quitas una carga y un peso que nunca te correspondió llevar. Por ejemplo, mencionabas ahorita, final de año, de repente esa persona con la que tenés un resentimiento está celebrando, está riendo, está compartiendo con su familia, mientras ahorita que vos escuchás o ves este programa, estás resentido, estás amargado, estás obstinado. Entonces, pregunta, ¿quién es la persona que realmente se está viendo afectada? ¿Aquel que te hizo la herida o vos que no has podido perdonarla? Entonces yo creo que no es mucha ciencia o mucha matemática. Claro. 1 más 1 son 2. Y la verdad es que mientras no lo hagas, vas a seguir obstinado, vas a seguir herido y vas a dañar a otros. Porque muchas veces replicamos de lo que nosotros consumimos, y lo que consumís ahorita es odio. ¿De qué habla la boca? De la abundancia del corazón. Y si tu corazón hay rencor, ¿qué es lo que está repartiendo la gente? El rencor. ¿Qué es lo que está repartiendo tu familia? El rencor. Estás haciendo lo mismo que te hicieron a ti. No. Wow. Me encantó eso. Y creo que esa es la conclusión. El perdón es una decisión, no una emoción. Sí, qué buenísimo. Bueno eso. Qué bueno eso. Al fin y al cabo, lo que yo soy es lo que voy a impartir. Y si tengo un corazón lleno de rencor, lleno de enojo, lleno de tristeza, lo que va a suceder es que lo que yo imparta a las demás personas, lo que va a generar es daño. Entonces, no, qué bueno eso, pastor. Y sigamos con el siguiente tema porque se nos va un poco el tiempo y para ver si podemos tocar la mayoría, si no, vamos a una segunda parte luego. Pero se está dando todo en segunda parte, bro. Qué lindo, ¿ah? Volvemos al perdón. Dímelo otra vez. Ya, perdón, ya. Perdón otra vez. Está muy bueno. Es que la Biblia dice que hay que perdonar. 70 veces 7. Si sale perdón otra vez ya sería... Ahora sí, papá. Yo creo que este era el que más esperábamos. Se viene lo duro. Se viene sexualidad. Creo que es de los temas más tabú. Creo que dentro de la iglesia. A nivel de la iglesia, exacto. Y a nivel de... En general. En general, creo que muchas veces... Y a raíz de la mala información sobre este tema, vienen muchas ideologías a hacerte creer que puedes tener cualquier sexualidad. Y tremendo, te venden algo fuera del diseño que Dios... La ignorancia que hay a raíz de este tema es la que tiene gente afuera diciendo yo soy hombre pero me considero mujer, yo soy mujer pero me considero hombre, o yo me gusta un día a otro, soy perro, soy gato, porque no hay una identidad. Yo siento que al final la sexualidad se define en eso, en mi identidad de quién soy. Claro. Incluso ya para tirar como la pregunta, y creo que la voy a dividir en dos, y la primera sería, pastor, ¿cómo sería para poder hablar de una sexualidad sana? Tendríamos que hablar de un diseño. Entonces, ¿cómo sería ese diseño o qué consejo le darías a esos jóvenes que nos están viendo de cuál es el diseño que Dios ha preparado para llegar a tener una sexualidad sana? Claro, yo creo que David daba en la campanita. Tin, tin, tin. La sexualidad tiene que ver con identidad. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos? Y ustedes lo mencionaban ahorita. Ahorita hay muchos movimientos que me identifican, pero que no me dan identidad. Hay que saber separar la diferencia entre una cosa y la otra. Yo creo que ahorita hay una generación escasa de identidad. Por eso la iglesia local es súper importante, ¿sí? Porque la iglesia local es el fundamento que Dios utiliza para establecer tu identidad.
Pero bueno, Por eso los planes de Satanás y todo esto de las agendas 2030 y todo lo que se viene, siempre atenta contra la iglesia, porque la iglesia es lo que establece tu identidad en Cristo. Entonces, cuando vos no tenés una identidad clara, te identificas con cosas que son opciones, porque el ser humano siempre anda buscando identificarse, siempre quiere ser parte de algo. Y aquí viene un consejo no solo para los jóvenes, sino yo que también trabajo con prejuveniles, preadolescentes, también para los padres. Formen la identidad de sus hijos desde pequeños, instrúyelos en el camino y de viejos no se van a apartar. Entonces, ¿cuál es un error? Como no tengo claro mi identidad, viene cualquier movimiento con el que me puedo identificar. Y aquí viene un consejo práctico y clave que Dios me lo regaló una vez que estaba en una situación resolviendo con un tema similar. Yo le preguntaba a Dios cómo lo podíamos trabajar. Entonces Dios me decía que muchas veces a causa de no formar la identidad, la gente pues obviamente tiene escaso de identidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Trabajamos lo que no debemos de ser sin trabajar lo que debemos de ser. Dios me lleva a esto. Dios toma a Abraham y lo transiciona a Abraham. Ya no serás Abraham, ahora serás Abraham. Dios toma a Simón y le dice, ya no serás Simón, ahora serás Pedro. ¿Qué estaba formando Dios en esto? Identidad. El problema es que muchas veces desde la posición de padres o desde nosotros en la juventud no sabemos desarraigar o trabajar lo que no somos, trabajando lo que sí somos. Entonces, ¿qué pasa? Te pongo el ejemplo. Yo que trabajo con muchos papás, toman a sus hijos y les dicen, mira, vos no sos mujer, vos sos hombre. Sí, mami, pero es que todos mis compañeros dicen que somos mujeres. Sí, pero la típica frase de la mamá. Entonces, si todos se tiran, vos te tirás. igual. ¿Verdad? Vos no sos mujer y punto. ¿Sí? Entonces dice el niño, ok, no soy mujer, pero ¿qué soy? Porque no trabajamos en la identidad. Entonces, como ya no soy mujer, entonces tengo que buscar con qué otra cosa me identifico. Entonces, ahora me identifico con que soy un animal. Y sonará extraño o sonará como que esas cosas no pasan, pero yo Pero las sí. veo y yo trabajo con esas cosas, ¿sí? Y cuán importante es en el tema de la sexualidad y no perdernos en esta ola de movimientos, es trabajar en la identidad del joven, es trabajar en la identidad del niño, es trabajar en la identidad de las personas, porque si tenés la identidad clara, te aseguro que no vas a necesitar identificarte con nada de lo que este mundo te ofrece. Creo que se basa de, muchas veces se le dice al niño que no, se le dice al joven que no, pero nunca le da un porqué o una razón del porqué. Entonces creo que es clave poder decirle al niño, ok, esto no, porque hay un diseño que es Porque así. sos esto. Exacto. Entonces es esencial que como padres o como instructor, maestro, el que está al frente de ese niño, Como líder, como pastor, es formar la identidad de la gente. es poder darle una razón o darle la identidad clara de lo que Dios ya diseñó para ellos. Pastor, ya Le para... damos con la última. Démosle con la velozmente. última para ya este tema. Si Wow. no, Daniel me saca una parte 2 de esto. Sí, no, a esa... júrelo, ya al episodio pasado ya le saqué... Sí, al Literal. episodio anterior ya le saqué parte 2. Que dicen en producción que a todos le saca parte 2. Ahorita hacen los sin nombre 2.0. Tremendo. Tonto, ¿eh? Ahorita hago los con nombre, ¿no? Que ver. Pero el último tema, a ver cuál nos Ahorita toca. reconstruyen a Santa. Aquí Literal. Ahorita reconstruyemos a Santa. Ahorita es lo mismo, pero al Cobró revés. vida la idea de David. Ah, no, va a darle otra No, vez. esa ya le tocó. Vamos de nuevo. Este hay que darle velozmente para la conclusión. Tum, tum. No, hombre. Si si toca no, sexualidad, sigo hablando, porque ese tema va dele para nada más y mucho. si no elegimos una aleatoria. Creo que si no yo la elijo. Creo que podríamos hacer una. Listo. Música. Listo, música, pastor, para Creo ir. que lo tocamos un poco en el especial de Halloween que hicimos, que si no lo ha visto, vaya a véalo. Sobre un poco de la Exacto. música. Cómo eso abre puertas y muchas cosas. Pero para esta pregunta,
para ir finalizando con Hagámoslo el así como las podcast. rapiditas. Pum. Sí, así veloz. Pastor, toda la música me edifica. No, no toda la música me edifica. Vea, nosotros no podemos separar el mensaje del emisor, ¿sí? Y la música es un puente que nos acerca o que nos aleja de Dios. Entonces, ¿por qué digo que no podemos separar el mensaje del emisor? Porque hay una intención detrás de la música. Mira esto qué bueno. Satanás, si alguien sabe de música, es Satanás. Porque Satanás fue hecho para adorar a Dios, ¿no? ¿Sí? Dice que él fue diseñado con cuerdas. Si alguien sabe cómo utilizar la música, es Satanás. Ahora, la música solo tiene un propósito. Y la música fue creada para adorar a Dios. Pero entonces, como a Satanás le gusta distorsionar todo, entonces toma la música y la distorsiona para que nos separe y nos desconecte de Dios. Hay personas que dicen, no, es que la música no es mala, por supuesto. Hay música que te edifica y que te acerca, y hay música que te separa. Que tengas una venda y que no quieras ver la verdad, son otros 100 pesos. Pero la música es un canal que te conecta o que te separa de Dios. Y en la música hay poder. Lo vemos con David, cuando Saúl les dice que estaba siendo atormentado por espíritus, y cuando David tocaba el arpa, Saúl entraba en calma, ¿sí? Y dejaba de ser atormentado por los espíritus. Dentro de la música hay un puente, hay un poder que nos conecta o nos desconecta con Dios, y vamos a lo mismo. La fe entra por el oír, claro. ¿sí? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué está alimentando tu fe? Y ese oír, también la Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada, en Proverbios 4:23 creo que es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué estás alimentando Claro. tu corazón? ¿Qué Bueno. estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Porque vas a terminar replicando, vas a terminar hablando de lo que hay en tu corazón, de lo que hay en tu corazón es lo que va a abundar en tu boca. Entonces tenemos que tener un filtro de qué está entrando a nuestra vida, porque lo que entra a nuestra vida es lo que va a terminar saliendo. Y lo que nos contamina no es lo que entra, es lo que sale. Pero muchas veces sale, por supuesto, de lo que nosotros nos alimentamos y de lo que está entrando. Wow, pastor, sin duda alguna. Daniel y yo siempre, wow, Sí. buenísimo. No, sin duda alguna, pastor, que todo lo que entra a nosotros es lo que vamos a replicar, como hablábamos también en el tema anterior, todo lo que hay de nosotros es lo que vamos a reflejar. Creo que en eso, y perdón que te interrumpa nuevamente, como lo hemos hecho durante todos los podcasts que te interrumpo, siento que al final todo lo que estamos hablando ahorita y los temas que pues se nos quedan sin tocar y demás, se basan en eso, en qué estoy consumiendo yo de Claro. esto. Porque hay música que me edifica y música que no. ¿Cuál estoy consumiendo? Hay problemas que me edifica tener, hay problemas que no me edifica tener. ¿De cuáles estoy yo absorbiendo? Y pastor, ya para finalizar, basado en un poco de lo que hablamos aquí, un poco tu testimonio de cómo conociste a Dios, qué ha hecho Dios a través de ti y demás, quisiera que le des un mensaje a todos esos jóvenes que nos escuchan de qué le diría el pastor Steven a Steven que estaba iniciando, porque sé que hay muchos jóvenes que de repente están empezando a experimentar de Dios o de repente no lo conocen. ¿Algún mensaje para todos esos jóvenes que salga del corazón del pastor Steven para ellos? Sí, yo creo que yo me alentaría. Lo primero que me diría al inicio, considerando todo lo que pasé, y es justamente lo que mencioné anteriormente, es que la vida como tal, seas cristiano o no seas cristiano, es difícil, pero sin Dios es aún más difícil. Entonces, busca la fuente correcta y cree en vos mismo. Hoy quiero tomarme unos minutos para afirmar tu identidad y decirte que todo el sufrimiento que pasó tu mamá para traerte a la tierra valió la pena. Que cada proceso que has pasado hasta el día de hoy valió la pena. Que todas las circunstancias que tu familia tuvo que vivir para tenerte hasta el día de hoy valió la pena. Joven que me estás escuchando, vos sos influyente.
Hay un plan de Dios contigo. Muchas veces creemos que los jóvenes podemos estar excluidos, pero si vos agarrás la Biblia y la lees detalladamente, te das cuenta que hay muchos jóvenes que no fueron actores secundarios, que fueron actores principales que intervinieron en la historia de la humanidad. Vos que me estás viendo y que me estás escuchando, quiero decirte que vos sos la persona que Dios escogió entre miles de millones de personas para generar un cambio no solo en este país, sino un cambio en las naciones y en el mundo entero. Cree en el propósito que tenés, cree en el llamado que tenés, cree en las cualidades que tenés, porque estoy seguro que si hoy estás viendo este programa es porque Dios te quiere decir que gran propósito tiene Dios con tu vida. Así es, definitivamente, pastor. Muchísimas gracias. De verdad que nos disfrutamos este podcast. Gracias, te honramos por estar acá. Y a todos los que nos están oyendo y viendo, espero que se lo hayan disfrutado. Dani, no sé si querés decir algo rapidito. No, pastor, muchísimas gracias y esperamos que sigan viendo, sigan atentos a nuestras redes sociales, se vienen cosas muy chivas. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Adiós, sin nombres.